Bien, buenos días. Alumnos, vamos a ver la segunda parte de la clase de inflamación y reparación. Bueno, antes de empezar a hablar de inflamación crónica, hacemos un breve repaso sobre lo que ocurre o los pasos más fundamentales de la inflamación aguda. Con respecto a la inflamación aguda, cuando el huésped se pone en contacto con microbios o con tejido necrótico, hablando de microbios a bacterias, virus, hongos, riquecias, etc., y o a tejido necrótico, que nos referimos fundamentalmente a lesiones extensas por quemaduras o por traumatismos, las primeras células que van a reaccionar van a ser las células mononucleares diana, o sea, que se encuentran en las membranas, o las centinelas que se llaman también, que son el macrófago, la célula dendrítica y otra célula con importancia particular es el mastocito. Estas células no solamente van a identificar y fagocitar a los microbios y el tejido necrótico, sino que también son encargadas de liberar citoquinas como ser las prostaglandinas, los leucotrienos, y particularmente el mastocito, aminas vasoactivas como la histamina, que van a actuar fundamentalmente, sobre todo la histamina, en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos lo que va a provocar la histamina es, en primer lugar, la vasodilatación con permeabilidad vascular aumentada. Al haber mayor permeabilidad, se extravasa un ultrafiltrado del plasma, provocando edema en el intersticio. Junto con el líquido de edema pueden colarse también proteínas plasmáticas del complemento, son proteínas de bajo peso molecular, pequeñitas, que son mediadores de la inflamación y que también participan en la eliminación del microbio. Y por otro lado va a provocar el reclutamiento de las células inflamatorias, como ser los monocitos y los leucocitos polimorfos nucleares, en general los granulocitos, que comienzan primero a enlentecerse el flujo, se marginan, o sea, aparecen pegados del lado interno de la pared del vaso, las células inflamatorias. Estas luego se adhieren porque la histamina va a actuar no solamente provocando la dilatación vascular con el enlentecimiento, sino también va a provocar cambios estructurales a nivel de la célula endotelial que hacen que por un lado se contraiga y aumenten la permeabilidad y por otro lado cambie su configuración molecular y exprese proteínas como la BCAM, la PCAM, o sea que son proteínas adhesivas que van a provocar la unión de las células inflamatorias, el rodamiento, este, la fijación o anclaje, la diapédesis y la quimiotaxis de estos hacia el lugar donde se encuentran los microbios. Todos estos pasos concluyen con la eliminación ya sea de los microbios o del tejido necrótico que ha dado lugar al foco inflamatorio. Una vez que se eliminan, se liberan también citoquinas que son citoquinas antiinflamatorias para ir frenando este proceso hasta frenarlo completamente y también citocinas que son factores de crecimiento que van a actuar sobre las células del tejido conectivo como ser los fibroblastos, que provocan su incremento en la producción de las células en sí, de fibroblastos, y también de todo lo que producen. Sabíamos que el fibroblasto es la célula estrella del tejido conectivo y produce todos los elementos de la matriz. O sea que una vez activado el fibroblasto, lo que va a hacer es secretar el colágeno en las fibras elásticas, las fibras reticulares, otras proteínas de la matriz extracelular, como ser no solo los proteoglucanos, en fin. Y con eso se repara el tejido. Muy bien, a pedido de uno de los alumnos que quería que señalemos bien la histología, estamos probando ahora un sistema que nos permite utilizar el mouse. Ojalá que funcione. Eso lo que vemos es una microfotografía teñida con hematoxilina eosina y que muestra parénquima pulmonar normal o casi normal. En este sector, en el sector inferior, lo que estamos viendo son la estructura reticular del parénquima, que es lo normal, caracterizada por estos espacios blanquecinos, que son los alveolos. Si se acuerdan de histología, los alveolos tenían un revestimiento epitelial que era formado por neumonocitos de tipo 1, que eran las células más aplanadas, y neumonocitos de tipo 2, que son las células más hinchadas o casi cúbicas, que son las encargadas de dar origen al neumonocito de tipo 1 y de la sustancia
la sustancia tensioactiva. Por debajo del epitelio del alveolo encontramos los tabiques. Los tabiques están compuestos por una delgada capa de tejido conectivo que tiene un vaso central. Y este vaso trae la sangre que entra al pulmón para que se produzca la hematosis. Esta es la barrera alveolo capilar. Dentro de esos vasos pasan los glóbulos rojos, de donde discurre el oxígeno pasando por el endotelio vascular, las dos membranas basales, el epitelio del alveolo hacia el espacio aéreo y al revés. Pasa el dióxido de carbono por ahí y el oxígeno pasa hacia los glóbulos rojos. Esto es más o menos las características de lo normal. Ven que los tabiques son bien delgados y los espacios aéreos se encuentran ópticamente vacíos. En el caso de un pulmón con inflamación aguda, lo que vemos rápidamente a simple vista en el aumento panorámico es espacios alveolares están ocupados por un material eosinófilo, amorfo, que tiene inclusive eritrocitos o glóbulos rojos y algunas células inflamatorias. Esto es lo que se llama exudado, predominantemente seroso, porque no es tan celular ni tampoco tan proteináceo. Y los tabiques vamos a ver que están engrosados, muy congestivos, o sea, lo que se ve como naranjita por acá, a estos aumentos, que se corresponde con vasos ectásticos con glóbulos rojos. Son tabiques muy celulares porque ya están reclutando células inflamatorias. Los tabiques están engrosados por edema y este líquido está trasudando o haciendo un exudado seroso hacia el espacio alveolar. A mayor aumento, lo que decíamos recién, el tabique está bastante congestivo. Aquí vemos los neumonocitos de tipo 2 y los de tipo 1, que son estos chatitos. Y después todo el tabique está engrosado con la quimiotaxis de neutrófilos o polimorfonucleares. Los polimorfonucleares son estas células que tienen núcleos polilobulados, como esta que está por acá, por ejemplo, que tiene el aspecto de Mickey, ¿ven? La cabeza con las dos orejitas. Este es un leucocito polimorfonuclear. Y se observa también, como decimos, el trasudado proteináceo amorfo. Proteináceo es que es rosita y no tiene núcleos, es eosinófilo y no tiene núcleos. Un extendido proteináceo amorfo con células eritrocíticas o glóbulos rojos. A mayor aumento, esto vendría a ser la pared del tabique. Aquí hasta este lado está otro espacio aéreo, otro alveolo. En el espesor del tabique vemos células inflamatorias, edema, porque están separadas entre sí las fibras, ¿ven? Esto que ven en negro seguramente era fumador, porque es pigmento antracótico, se llama, que es el carbón. Y por fuera del tabique vamos a ver los neumonocitos de tipo 1 que están aplastados y cómo hay en toda la cavidad alveolar este exudado, si digo bien, proteináceo con células inflamatorias. Aquí están Mickey, polimorfonucleares y eritrocitos. Bueno, esto es una macrofotografía a muy alto aumento, donde observamos un capilar. Aquí este es un vaso. El vaso está repleto de eritrocitos y podemos ver cómo desde el vaso se marginan, o sea, lo normal es que las células inflamatorias vayan por el centro, y en este caso todas las células inflamatorias o los leucocitos, que son estos que están aquí, se pegan contra el endotelio para poder adherirse y por diapédesis salir hacia el intersticio y salir hacia el tabique. Y del tabique van a pasar al espacio aéreo, por supuesto. En esa inflamación aguda, cuando hay demasiadas bacterias, como por ejemplo aquí lo que vamos viendo a muy alto aumento son colonias bacterianas muy chiquititas. Cuando las bacterias van ganando la pelea, vamos a decir, el exudado ese seroso se va transformando en un exudado mucho más denso, o en el aspecto más denso, que es un exudado fibrinoso. Y aquí ya hay, en esta microfotografía, ya se ha avanzado hacia un exudado fibrino purulento. Purulento porque tiene muchos piocitos o polimorfonucleares. Este exudado fibrino purulento es debido a que ya hay necrosis de los tabiques. Si se fijan, aquí los tabiques no tienen tantos núcleos, están más eosinófilos. Ya vamos a ver una foto mayor aumento.
los tabiques se rompen, los vasos y las paredes también se alteran, y entonces sale no solamente el plasma, sino plasma y otras proteínas de mayor peso molecular, como el fibrinógeno, que se van a activar y transformar en fibrina, polimerizar, digamos, para formar la fibrina. Y después los polimorfonucleares, por supuesto, como son células fagocíticas, estas células tienen vacuolas lisosómicas y estos lisosomas están destinados a fagocitar a las bacterias. Al fagocitar las bacterias se liberan las enzimas lisosómicas y esas enzimas lisosómicas van provocando la necrosis o la digestión del tejido. Esto probablemente, si lo dejamos librado al azar, va a terminar conformando un microabsceso, porque aquí ya no hay tejido. No sé si se dan cuenta que esos son todos leucocitos polimorfonucleares y no hay la malla reticular porque se han roto y se han necrosado las paredes de los tabiques. A mayor aumento de lo que veíamos, el espacio alveolar ocupado por células inflamatorias, generalmente son leucocitos polimorfonucleares, algunos en actividad, como estas células que están aquí, que están completas, y otros son fragmentos, se llama debris necrótico, o sea, leucocitos polimorfonucleares que ya han fagocitado a sus bacterias y están muriéndose, necróticos, son restos nucleares sueltos que hacen este polvillo nuclear. Y después, hacia el centro, vamos a tener el exudado, que es un exudado ya no seroso, sino fibrinoso, con estas como cintas o bastones o tiras de proteína, de material proteináceo, que es este material eosinófilo amorfo, que es fibrina. Aquí a mayor aumento para que vean mejor no solamente las células inflamatorias, los polimorfonucleares con sus 3 lobulitos, los restos nucleares de los polimorfonucleares muertos, el material fibrinoide, y puede haber un poco de necrosis también, que es ese material granular de fondo. Ahora, ¿cómo va a evolucionar la inflamación? La inflamación tiene 3 caminos. Si es que la reacción o la noxa ha sido leve, o sea, con poca carga bacteriana, o sea, muy pocas bacterias que no eran tan agresivas, el proceso ha sido de corta duración y la extensión geográfica, vamos a decir, ha sido pequeña o muy limitada, es muy probable que la resolución sea completa, es decir, se elimina el agente causal, se activan los histocitos o macrófagos se fagocitan todo el tejido necrótico, y por detrás de los macrófagos se activan las células que han quedado, o sea, las células nativas de ese tejido, y se multiplican y vuelven a rellenar, digamos, a completar ese defecto. Entonces, el órgano queda como estaba en un estado nativo, como estaba antes del proceso de inflamación. O sea, hay una resolución completa. Ahora, cuando afecta a tejidos que son incapaces de regenerarse, los tejidos incapaces de regenerarse, ¿se acuerdan que son, por ejemplo, el miocardio, o sea, el tejido muscular cardíaco, o el tejido nervioso? O son incapaces de regenerarse, o en algunos estudios dicen que la regeneración es muy lerda y no alcanza para ocupar el tejido dañado en ese poco tiempo. O bien se da también cuando hay gran pérdida de sustancia y abundante exudación, con necrosis, con fibrina. Entonces, en ese caso, la curación por resolución completa es imposible. Lo que hay es una curación por reposición con tejido conectivo. O sea, una vez que se elimina al agente causal, vienen los histocitos limpian o sea, lo que quedan, los restos celulares, los restos necróticos de esta noxa, y luego se activa a los fibroblastos del tejido conectivo, que empiezan a producir matriz extracelular, y eso queda como un parche de fibrosis. Este parche de fibrosis nunca va a tener las funciones que tenía el órgano nativo. Es simplemente un parche, que queda una cicatriz fibrosa. Y por último, existe la tercera vía de evolución de la inflamación, que es la progresión de la respuesta inflamatoria hacia una inflamación crónica. La inflamación crónica es cuando esta respuesta inflamatoria aguda fracasa y se va prolongando en el tiempo, con lo cual cambia un poco la respuesta hacia
hacia esas noxas con células mucho más específicas. Se llaman a las células inflamatorias mononucleadas, que son especialistas para fagocitosis, esto se va a dar únicamente cuando o no se puede eliminar el agente lesivo, porque es un agente persistente, por ejemplo, o cuando hay trastornos que impiden la curación. En el caso, por ejemplo, de una desnutrición severa, en pacientes que tengan diabetes o trastornos metabólicos, en pacientes, por ejemplo, que tengan alteración del sistema inmunológico, que se me viene a la cabeza un SIDA, por ejemplo, una enfermedad autoinmunitaria. En todos esos casos, la respuesta inflamatoria falla o es inadecuada y progresa hacia la inflamación crónica. Bueno, este grafito ya lo conocen, lo tienen en el libro, o sea, no me voy a detener mucho en esto, pero por si me hubiera quedado algo colgado de la diapositiva anterior, lo que quiere mostrar o traer a exponer más claramente es que una vez que una noxa ataca, se produce inflamación aguda, caracterizada fundamentalmente por cambios vasculares, y el reclutamiento de células inflamatorias agudas y mediadores proinflamatorios. Si tenemos suerte y la lesión ha sido pequeña, localizada y en un lugar limitado, se resuelve ad integrum, o sea, como quedaba hay una resolución completa, como estaba el órgano metanativo. Puede ser que haya mucha necrosis local con mucha exudado fibrinoide y muchas células inflamatorias, y en ese caso ad integrum no va a quedar. Lo que va a hacer es una restitución a partir de la estimulación de los fibroblastos con depósito de fibrina y material extracelular, que se llamaría la fibrosis. Se cura por fibrosis. Ponen un parche que no es el tejido original, pero restablece la continuidad entre los elementos que estaban en la zona esa. Y después la tercera formación es que progrese hacia la inflamación crónica. Eso se produce generalmente en algunas infecciones víricas, en algunas infecciones crónicas, pongámosle la tuberculosis, la lepra, que son micobacterias. Esos bacilos tienen poca agresividad, pero son capaces de generar una respuesta inflamatoria y van provocando un tipo particular de reacción inflamatoria crónica que vamos a ver más adelante. O las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo, en este caso las células inflamatorias están alteradas, o sea, han sido capacitadas para atacar a las propias células del propio organismo. Entonces, a medida que se van formando, se van capacitando y atacan todo el tiempo. Es un estímulo de ataque persistente. Entonces pasan a otro tipo de respuesta inflamatoria, que es la inflamación crónica. ¿Por qué se va a caracterizar la inflamación crónica? Fundamentalmente por la angiogénesis, el infiltrado de células mononucleares y un proceso de fibrosis o cicatriz que están los tres al mismo tiempo prácticamente. O sea, mientras va atacando, se va queriendo curar. Y eso forma un tipo especial de respuesta inflamatoria. Bueno, bienvenidos a la inflamación crónica. El concepto, la inflamación crónica es una respuesta inflamatoria, obviamente, de duración prolongada, que dura semanas a meses inclusive, y en la que la inflamación, la lesión tisular y los intentos de reparación se producen simultáneamente o coexisten. Como sabemos, como hemos dicho recién, la inflamación crónica puede seguir de una inflamación aguda que no ha sido exitosa, muy bien, o no, o empezar directamente de nuevo, como en el caso, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunitarias. Las causas de una inflamación crónica, por un lado, bueno, las infecciones persistentes, como decíamos, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, los hongos, etcétera, que van a formar un tipo especial de patrón de inflamación crónica, que son las enfermedades granulomatosas. O bien, también pueden producirse inflamación crónica por inflamación aguda no resuelta, como en el caso de los abscesos. Habíamos dicho que a veces es tan intensa la reacción aguda que no se resuelve rápidamente. Otra de las causas fundamentales es las enfermedades por hipersensibilidad. En las enfermedades por hipersensibilidad, el nombre mismo lo dice, hay una sensibilidad exagerada. En este caso puede ser
Dentro de las enfermedades por hipersensibilidad tenemos puesto a los trastornos autoinmunes, o sea, son autoantígenos que se van perpetuando, entonces van atacando, o sea, van a provocar respuesta inflamatoria durante mucho tiempo, o por siempre. En el caso de reacciones no reguladas contra microbios de la microbiota normal, por ejemplo, en el caso de la rectocolitis ulcerosa idiopática, es una enfermedad inflamatoria intestinal. En esta enfermedad inflamatoria intestinal, las células inflamatorias propias no actúan, o sea, de forma controlada, o sea, la respuesta inmunitaria está alterada. ¿Por qué? Porque se actúan de una manera hipersensible, o sea, aumentada contra microbios que normalmente no generarían una respuesta inflamatoria. Microbios que son microbios de la microflora intestinal y que normalmente en un individuo normal somos simbióticos, o sea, nos beneficiamos los dos. En este caso no, están sensibilizados contra esos microbios que son normales y actúan provocando una inflamación del colon. Y después en otras reacciones no reguladas, o sea, alteradas contra otros antígenos ambientales que normalmente no darían una respuesta inflamatoria, como por ejemplo el polen, que es responsable del asma, y de otras alergias en el caso de los ácaros, en fin. Y por último teníamos entonces otra causa de inflamación crónica, que es la exposición prolongada a agentes tóxicos, sean endógenos o exógenos. En el caso de la silicosis, que es la exposición del cuerpo ante una partícula que es el sílice. Y la esteatohepatitis, por ejemplo, que va a provocar inflamación en el hígado por la degeneración de los hepatocitos, por degeneración grasa de los hepatocitos. Por causas metabólicas. Generalmente se produce acumulación de grasas o de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos, y estos lípidos se van a ir acumulando hasta que ahogan al hepatocito, provocando la muerte y la destrucción de la célula. Eso libera factores o citocina que provocan focos inflamatorios en el hígado con posterior, bueno, o sea, crónicos, y evolucionan a la cirrosis. Entonces, dentro de las causas de inflamación crónica, resumiendo, tenemos las infecciones persistentes, las enfermedades por hipersensibilidad o mal regulación de la respuesta inflamatoria, y la exposición prolongada a agentes tóxicos de origen endógeno y exógenos. ¿Cuáles son las características morfológicas de la inflamación crónica? La inflamación crónica se va a caracterizar, primero, en lo que es característico es que cambia el infiltrado. Ya no son leucocitos polimorfonucleares predominantemente los que ingresan, sino que aparecen infiltrados de células inflamatorias mononucleares. Si se acuerdan de histología, los mononucleares son los linfocitos, los plasmocitos, los monocitos o macrófagos, que en los tejidos se llaman histiocitos, y otras células como las células, los mastocitos y las células basofílicas. La otra cosa que va a caracterizar es la destrucción del tejido, que puede o no estar. Al hacerse crónica, generalmente puede haber destrucción del tejido o no. Y los intentos de curación, que hemos dicho que era la proliferación vascular o angiogénesis y la fibrosis. Como es crónica, es como que se van superponiendo las etapas a lo largo del tiempo. Hay lugares donde ya quiere reparar y después vuelve a inflamarse, entonces se van superponiendo procesos de angiogénesis y fibrosis. ¿Cuáles son las células que participan en la inflamación crónica? Bueno, acabamos de decir, los macrófagos, los linfocitos T y B, los plasmocitos, y otras células especiales que también pueden estar en las crónicas, como ser los eosinófilos, los mastocitos, y también los neutrófilos, obviamente, porque la inflamación permanece siendo activa, o sea, es crónica, pero está en actividad. Dos palabras para decir de esto, ustedes saben más que yo, porque han cursado, como le digo, fisiología, histología, inmunología. Que el macrófago es la célula estrella dentro de la inflamación crónica, junto con los linfocitos y los plasmocitos. Estos son los clásicos. Pero hay otras que pueden estar, que si bien no son las que siempre están, cuando están son características. Los eosinófilos, que es un tipo de granulocito, igual que el polimorfo nuclear, se llaman de hecho polimorfonucleares eosinófilos, y el otro es un polimorfo nuclear neutrófilo.
Los eosinófilos se van a caracterizar por aparecer fundamentalmente, o sea, el eosinófilo, si se acuerdan, tienen unas sustancias dentro de sus gránulos de secreción, dentro de sus enzimas lisosómicas, que son específicas para los parásitos. Así que los eosinófilos van a aparecer fundamentalmente en grandes cantidades en las alergias y en las enfermedades parasitarias. Después tenemos los mastocitos. Estos son muy frecuentes, pues como están relacionados con la unión a la inmunoglobulina E y la liberación de aminas vasoactivas como la serotonina y la histamina, son muy frecuentes células que están caracterizadas, digamos, o su función es la de producir esas aminas vasoactivas y provocar grandes modificaciones vasculares. Aparecen fundamentalmente en el shock, en la anafilaxia, en alergia a drogas o en alergia a algunos venenos, en fin. Y los neutrófilos, ya sabemos, son fagocíticos que están siempre presentes. Un poco de histopatología. Aquí vamos a ver un fragmento cutáneo. Esto es epidermis. Está compuesto por epitelio plano estratificado, queratinizado. Parecería ser que tiene queratina aquí arriba. Y en el sector del corio o en el sector dérmico, lo que vamos a observar es un denso infiltrado dérmico superficial, perivascular e intersticial. Ven que hay que hacer como grupitos alrededor de los vasos. Cuando nos vamos a mayor aumento, vamos a ver también que hay zonas en donde el epitelio ha sido desprendido. Esto es un fondo de una úlcera hacia este costado, al borde del epitelio, y el fondo de la úlcera con una costra fibrinoide en superficie. Y después en la dermis, que es el tejido que está por debajo de la epidermis desprendida, vamos a encontrar vasos sanguíneos, neovasos, y el infiltrado inflamatorio, que a mayor aumento vemos que es fundamentalmente mononuclear. En este infiltrado lo que vamos a ver son estas células que son plasmocitos. El plasmocito es una célula que tiene el núcleo excéntrico, hacia uno de los costados. Si se fijan, aquí hay un plasmocito y tiene como una especie de cometa, o sea, el núcleo está hacia un lado y el citoplasma hacia el otro. Un citoplasma basófilo, o sea que es bastante oscurito o azulado. Ven que están excéntricos los núcleos aquí, 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 aquí. Y tiene un patrón característico de la cromatina. Se dispone en rueda de carro, se llama. Con un poco de imaginación, esto sería el borde de la membrana nuclear que está engrosado, y tienen estos como pelotitas membranosas, periféricas, que hacen como si fueran rayos o ruedas de carro. Aquí los van a ver seguramente por acá. Bueno, aquí. Bueno, ahora en las crónicas vamos a tener la oportunidad de ver varios plasmocitos. A estos aumentos es difícil, pero este es el más característico de estas fotos. Aquí vemos, si se acuerdan de histología, un fragmento de mucosa gástrica. Esto va a tener, esta mucosa gástrica, si se acuerdan, tenían epitelio antral y epitelio corpofúndico. En este caso, la mucosa gástrica es de tipo corpofúndica. ¿Por qué? Porque está revestida por epitelio foveolar, que es epitelio columnar mucosecretor, que va formando estos huequitos o foveolas, y desde el cuello de la foveola nacen las glándulas oxínticas. Las glándulas oxínticas tenían células parietales, que son estas eosinófilas, contra la membrana basal, y las células principales que estaban en el fondo y que eran las encargadas de provocar la secreción del pepsinógeno y el factor intrínseco de Castile, si se acuerdan. Ahora, lo importante de aquí es que esta mucosa gástrica, en el epitelio de superficie, que es el epitelio foveolar, vemos que hay este moquito, un moquito bastante raro, eosinófilo, amorfo, y en el intersticio, o sea, por debajo del epitelio, se acuerdan que la mucosa tenía epitelio, la membrana basal, el corion, y por abajo estaba ya la muscular de la mucosa. En el corion, o en la lámina propia del estómago, vamos a encontrar un denso infiltrado inflamatorio, predominantemente mononuclear. A mayor aumento, vamos a ver que aquí tenemos las células foveolares o células columnares, la membrana basal y toda la lámina propia o el corion. En la lámina propia
o el corion, que es el tejido conectivo laxo que está por debajo del epitelio, vamos a encontrar estas células que tienen la cromatina en rueda de carro, ven que como si fueran rayos de una rueda de carro, el núcleo excéntrico y un citoplasma basofílico que son plasmocitos. Fundamentalmente hay plasmocitos, aquí, 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 aquí. Y les puede llamar la atención también en algunos plasmocitos como este, unas burbujitas naranjas eosinófilas amorfas en el citoplasma, que son los cuerpos de Russell, se llama, que son formaciones de inmunoglobulina. Aquí, por ejemplo, también. Si hacemos una técnica especial, ¿por qué se provoca inflamación crónica en el estómago? Por varias causas, pero en este caso particular, si hacemos una técnica especial, que es la técnica de Giemsa, podemos observar en ese moquito extraño que habíamos visto que estaba todavía persistente sobre las células columnares foveolares, la presencia de estas bacterias. ¿Ven? Estos elementos bacterianos se los ve mejor, se los puede ver inclusive sin la técnica de Giemsa, con hematoxilina eosina, pero se los ve mejor con la técnica de Giemsa, más oscuros, de forma como un gusanito espiralado, que es el famoso Helicobacter pylori. Entonces, esta bacteria provoca, por un lado, como se alimenta del moco gástrico, va a provocar por su propia presencia la respuesta inflamatoria en la lámina propia del estómago, con la aparición de los plasmocitos como que tienen el núcleo desplazado y el citoplasma basofílico. Otra de los ejemplos de inflamación crónica es la colitis ulcerosa. Espero que se hayan dado cuenta que esto es mucosa colónica. Tiene lo que se ven son las criptas de Lieberkühn y el epitelio superficial, que son todos lo mismo, son glándulas que revisten el colon y el recto. Lo normal es algo más parecido a esta mitad. Las criptas son rectas, regulares y equidistantes. Y en la lámina propia lo que uno debería observar es solamente la presencia de pocos linfocitos y plasmocitos subepiteliales superficiales, o sea, en toda la lámina propia solamente están en la parte superficial. En el caso de la colitis ulcerosa, como hemos dicho, aquí hay una reacción inflamatoria que está desregulada, o sea, el organismo se activa una reacción inflamatoria contra los microbios de la flora intestinal normal. En este caso lo que vamos a ver es la presencia de criptas irregulares, ya no son regulares ni rectas, ven que tienen algunas como fondos bifurcados aquí, hay otras que tienen luces amplias, son cortas, no llegan hasta la muscular de la mucosa, que sería este caso, son cortas, y el infiltrado inflamatorio afecta al corion o la lámina propia, inclusive en el fondo hay una plasmocitosis basal que es clásica. Todas las células inflamatorias son linfocitos y plasmocitos. Puede haber actividad inflamatoria por neutrófilos, pero dirigida contra el epitelio fundamentalmente, lo que va a provocar focos de criptitis y microabscesos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos digestivo. Esto es lo clásico de la colitis ulcerosa, donde vamos a encontrar criptas desordenadas, irregulares, la plasmocitosis basal, o sea, muchos plasmocitos en la base, y el infiltrado en el intersticio. El infiltrado, como podemos ver, está compuesto fundamentalmente por plasmocitos, ven que está en el núcleo y desplazado el citoplasma, son como cometas, con citoplasma basófilo. Y aquí en este caso hay bastantes eosinófilos, si se fijan, son los que tienen el citoplasma eosinófilo, naranja, y los núcleos de los eosinófilos son como anteojitos, están bilobulados. Esto sí les llama la atención también porque está naranja estas células, esto se llama metaplasia de células de Paneth. Las células de Paneth estaban en el fondo de las criptas del epitelio duodenal, de las glándulas duodenales, en las criptas de Lieberkühn. Y se supone que la aparición de células de Paneth en el colon, que no deberían estar, es porque esto provoca, como se llama, colitis ulcerosa. ¿Ven estas úlceras? Esto provoca, primero, actividad, se rompen hay focos de criptitis, atacan el epitelio, los polimorfonucleares van a formar microabscesos, estos microabscesos disecan y se unen con otros microabscesos que están cerca y van provocando áreas de necrosis. Esa necrosis después se desprende y dejan
estos sectores sin nada. Cuando cesa el ataque, o sea, la reacción inflamatoria actúa en picos, porque es una enfermedad persistente, crónica, entonces le da tiempo al epitelio que repare. El epitelio de aquí empieza a proliferarse y repara la mucosa. Al reparar es que afecta la arquitectura. Ya no son rectas y regulares, sino que como van reparándose, se van acomodando como pueden, por ahí medio chuecas. Esa reparación de las criptas se hace a expensas de las células madre totipotenciales que generalmente se diferencian hacia epitelio colónico, pero a veces se diferencian hacia epitelio intestinal y por eso aparece la metaplasia de células de Paneth. O sea, lo que nos habla en un epitelio que no está ulcerado, la presencia de metaplasia de células de Paneth, es de que ha tenido un ataque crónico, o sea, que varias veces esa cripta se ha roto y ha vuelto a crecer. Espero que me hayan comprendido. Bueno, eso es la inflamación crónica inespecífica, vamos a decir. Después tenemos un tipo particular de inflamación crónica, que es la inflamación granulomatosa. Esta forma de inflamación crónica está caracterizada por acúmulos de macrófagos o de histocitos activados, a menudo acompañados de linfocitos T pequeños que le hacen como una especie de manto y a veces pueden estar asociados con necrosis central. Esta inflamación granulomatosa, si bien es poco frecuente, es bastante característica de algunas entidades o algunas determinadas enfermedades, por eso hay que tenerla muy en cuenta. Entonces los granulomas son lesiones provocadas por acúmulos de histocitos, que están rodeados por una delgada capa o una corona de linfocitos y en algunos casos pueden tener una delgada capa de fibrosis por fuera. Tenemos dos tipos de granulomas. Granulomas de tipo a cuerpo extraño, es decir, granulomas por hilo, granulomas por talco o otras sustancias, como una espina o tejido vegetal, por ejemplo, que se entraba en un organismo, y granulomas de tipo inmunitarios, que se producen generalmente con, como habíamos dicho, con estas micobacterias especiales, con la tuberculosis, la lepra, o el treponema pallidum de la sífilis, o algunos hongos, en los cuales son de baja toxicidad y son difíciles de roer, digamos, de desarmar, de fagocitar. ¿Cómo se produce el granuloma? Bueno, eso es también, no vamos a repetir porque es aburrido, pero los estímulos van a ser los tres que hemos dicho, o son sustancias ajenas, o sea, polvos inertes, por ejemplo, como el talco, vegetales, o sea, cuerpos extraños, o bien algunos tipos particulares de microbios. Estos van a provocar, evidentemente, primero una infección aguda, hay falla en la digestión de la gente, una respuesta inflamatoria aguda no ha sido eficaz. Estos microorganismos o estos micropartículas han sido fagocitadas por los macrófagos, pero el agente nocivo persiste incluso dentro del macrófago que ya lo ha fagocitado. Esto va a generar una respuesta inmune mediada por linfocitos T, debido a que el agente es difícil de digerir. La activación de las células T CD4 positivas va a provocar liberación de citoquinas como la interleuquina 1 y la interleuquina 2 y factores de crecimiento como el factor de crecimiento tumoral alfa y gamma, que traen mayor cantidad, o sea, que provocan el reclutamiento de los monocitos y de los monocitos circulantes hacia el foco de inflamación donde están estos microorganismos o estas partículas. Estos monocitos que están en sangre salen a través del vaso al tejido intersticial y una vez en el tejido intersticial se transforman en histocitos. A medida que van llegando se van acumulando los histocitos alrededor del elemento que no pueden fagocitar y en muchos casos, a mayor acumulación de macrófagos y reclutamiento, obviamente, puede pasar que estos macrófagos se transformen en células epitelioides, que son células mucho más de citoplasma más amplio y más eosinófilo, que van a ir aunando esfuerzos, digamos, se van juntando o fusionando entre sí para formar una célula gigante multinucleada. Por otro lado, como la inflamación es crónica, ya hemos dicho que en la inflamación crónica persisten juntas tanto la angiogénesis como el proceso inflamatorio mononuclear y la fibrosis. También al cronificarse se secretan citocinas proliferativas fibroblásticas que lo que hacen es hacer un pequeño manto de fibrosis o de colágeno alrededor de este foco inflamatorio para aislarlo y que no se disemine. Entonces, los linfocitos, viene uno, no lo puede fagocitar,
empieza a llamar a otros, vienen otros, no lo pueden fagocitar, se aunan para formar células gigantes, aunando esfuerzos, mientras los linfocitos van no solamente atrayendo a otros macrófagos y activando a estos, sino también estimulan a los fibroblastos para que ayuden a contener esta inflamación que se está prolongando en el tiempo. Bueno, un poco lo que hemos dicho recién, no lo vamos a repetir, pero el granuloma se forma por una célula presentadora de antígenos, presenta el antígeno el linfocito T helper 1, que es un CD4 positivo, lo que hace es largar mediadores de inflamación, como el factor de necrosis tumoral, interferón gamma y la interleuquina, que lo que traen es la quimiotaxia, o sea, reclutan a linfocitos y a monocitos, que son los histocitos circulantes, los que vienen de la médula ósea, hacia el lugar donde se encuentra el microorganismo o la partícula que no pueden digerir. Esto va a ser un flujo de que cada vez van a ir llegando más, estos histocitos se van a activar hasta células epitelioides. Estas células epitelioides pueden unirse para formar células gigantes multinucleares. Estos granulomas, que son el acúmulo de histocitos, con una corona de linfocitos, que son estos chiquititos que están aquí, con una corona de linfocitos y a veces con fibrosis en la periferia, pueden tener un centro necrótico o no. Y los granulomas necróticos con centro necrótico y una necrosis muy particular son casi específicos de microorganismos, por lo tanto hay que estudiarlos muy de cerca y con técnicas especiales. Dentro de los dos tipos de granulomas que podemos encontrar, habíamos dicho que estaban los de tipo cuerpo extraño y los granulomas inmunitarios. Los granulomas de tipo cuerpo extraño son causados por material inerte, o sea, no es material biológico, es material externo inerte, en ausencia de reacciones inmunitarias mediadas por linfocitos T. Aquí no hay una bacteria, un microorganismo que uno pueda tratar de destruir. Aquí lo que hay es algo que no se puede digerir porque al ser inerte, o sea, no es biológico, no se puede digerir por las enzimas, ni la lipasa, ni la proteinasa, ni la nada. Que tienen los macrófagos, las células gigantes. Eso se da generalmente con partículas de talco. La talcosis, el talco, bueno, se usa para muchos procedimientos, como el caso de las pleurodesis, para sellar las pleuras. También el talco se usa en los guantes, a veces en las cirugías, esas micropartículas de talco pueden quedar, se pueden respirar inclusive. Y una vez en el pulmón no pueden ser eliminadas, entonces van provocando granulomas. Los hilos de sutura, la mayoría de los hilos son reabsorbibles, pero a veces en las cirugías estos hilos no son reconocidos y no los pueden fagocitar las células y se forman granulomas. En el caso de espinas vegetales que atraviesan la piel y quedan partículas en el interior, o en cuerpos extraños que se dejan en una cirugía, por ejemplo, cuando se olvidan una gasa dentro de una laparotomía abdominal, por ejemplo, que no es algo, si bien es algo muy poco frecuente, no es tan raro. Cuando uno está en una cirugía complicada, por ejemplo, que sangra mucho, se necesitan muchas gasas para ir limpiando el campo y absorbiendo. Y a veces está la locura dentro del quirófano, la función de entregar las gasas es de la instrumentadora quirúrgica. Y si entrega 5, ella tiene que contar después, cuando termine la cirugía, 5 en su mesa. Que, así como las ha entregado, que le han devuelto las 5. Si tiene 4 es porque una quedó adentro. Pero a veces también el cirujano se confunde porque ya están embebidas en sangre, tienen prácticamente el mismo color que el tejido donde está operando y pueden quedar a veces pequeñas compresas o una gasita chica al momento del cierre. Que también esa gasa lo que va a hacer, como no se puede fagocitar, va a organizar un granuloma. Perdonen. Aquí lo que vemos es, desde este lugar hacia allá, es colon normal o prácticamente normal. Aquí tengo una mucosa del colon con las criptas. Esta es la lámina propia del colon. Aquí está la muscular de la mucosa. Tiene una pequeña submucosa, nos damos cuenta porque tiene elementos vasculares aquí. La capa muscular, que tiene la muscular propia del colon, tiene dos capas. Una capa circular interna, que es esta que va haciendo las células de este tipo, o sea, en esta dirección, y la capa longitudinal externa, donde vemos aquí los haces de fibras musculares cortados a través.
por fuera van a tener el tejido conectivo de la subserosa y el mesotelio que los reviste. Aquí, en este caso, lo que nos llama la atención es que esto debería ser liso y no debería tener más inflamación. Y nada más. Aquí lo que vemos es que hay un depósito de tejido fibroso. Miren aquí que hay mucho colágeno y células fusadas, que son los fibroblastos, de tejido fibroso, vascularizado, con estas células gigantes multinucleadas alrededor de un material que vemos aquí que se están queriendo fagocitar y no pueden, sin tanta inflamación ni componente inflamatorio linfocitario. Esto que ven aquí rojo son polimorfonucleares extravasados. Esto es el colon, esto es la pared del colon y aquí vemos esto que sería un granuloma de tipo a cuerpo extraño. Este sería el cuerpo extraño, aquí se está formando el granuloma, llegan los histocitos y se van uniendo para poder fagocitarlo. A mayor aumento vemos la presencia de los histocitos aquí individuales. Aquí hay algunos más epitelioides, más anaranjaditos, y cómo estos linfocitos se unen para formar una célula gigante multinucleada que va a atacar a estos elementos. Estos elementos no se colorean ni con eosina ni con hematoxilina porque son inertes. Y si uno les baja el condensador del microscopio, vemos que refringen. En este caso no tenemos para mostrarles, pero es como si tuvieran un pedacito de vidrio dentro del preparado. Y aquí están las células gigantes, los histocitos, que forman células gigantes multinucleadas de tipo a cuerpo extraño porque están fagocitando un cuerpo extraño. A mayor aumento se ven los fragmentos que son refringentes, o sea, la luz pasa y se altera, los histocitos que están llegando y las células gigantes multinucleadas en torno al material fagocitado. El otro tipo de granuloma son los granulomas inmunitarios. Estos también son bien importantes porque están causados por diversos agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria por linfocitos T. Generalmente los granulomas inmunitarios están provocados por microbios persistentes, como hemos dicho, la tuberculosis, la sífilis, la lepra, hongos, y también en el caso de las enfermedades autoinmunitarias por autoantígenos, como es el caso, por ejemplo, de la sarcoidosis o la enfermedad de Crohn, que se caracteriza también por la presencia de los granulomas. Estos granulomas pueden ser necrotizantes o no necrotizantes. Necrotizantes cuando el granuloma tiene necrosis central. Esto va a depender del tiempo de evolución también de la inflamación crónica, de la virulencia del germen, en fin. Pero hay un tipo especial de necrosis, llama necrosis caseosa, tiene macroscópicamente la forma como si fuera de un queso, como un queso, cuando se está armando el queso en la leche, me refiero que es amarillento y es friable. Y esta necrosis gaseosa, que es un término macroscópico, es muy orientadora, sugestiva de tuberculosis. Aquí vemos ganglios linfáticos, esta es la cápsula del ganglio linfático, aquí tenemos los folículos, algunos folículos de la corteza, y esto es la médula. Y todo está reemplazado por estos acúmulos celulares con necrosis central. ¿Ven? A mayor aumento vemos que estos acúmulos celulares están compuestos por histocitos, que son estas células anchas, que se organizan alrededor de un centro de necrosis, por ejemplo. Histocitos alrededor de un centro de necrosis que van uniéndose para formar células gigantes de un tipo muy particular que tienen los núcleos dispuestos en herradura o hacia uno de los poros. Estas no son de tipo a cuerpo extraño, sino que se llaman células gigantes de tipo Langhans. Ya las vamos a ver, que son características de la tuberculosis. El granuloma tuberculoso es el prototipo de granuloma inmunitario. Se caracterizan por ser granulomas de histocitos epitelioides con necrosis central de tipo gaseosa. La necrosis central de tipo gaseosa se caracteriza por necrosis con restos celulares. Y por fuera van a tener una delgada capa de linfocitos y fibrosis. A mayor aumento vemos necrosis central con restos nucleares, esos puntitos negros, los histocitos en empalizada que se reúnen para formar células gigantes multinucleadas con el núcleo en herradura, dispuestos en herradura, que son las células gigantes de tipo Langhans, y hacia afuera tenemos una delgada capita de linfocitos, que es esta
esas células pequeñas y con escaso citoplasma, pero tienen el núcleo tan oscuro, y hacia afuera una delgada capa de fibrosis. Si hacemos una técnica especial, que es la técnica de Ziehl-Neelsen, para detectar bacilos ácido-alcohol resistentes. En la técnica Ziehl-Neelsen lo que hacemos es pintarla con una coloración, que en este caso es me parece que es la fosfatasa ácida. Se pintan con fluoxina ácida, perdón, fucsina básica. 1000 perdones. Lo que lleva la técnica de Ziehl-Neelsen es fucsina básica. La fucsina básica va a teñir a todo el preparado completo de rojo, ¿está? Y luego se pone una solución de alcohol ácido, es una solución de alcohol ácido sobre el preparado. Esto limpia a toda la fucsina, salvo a los bacilos, porque los bacilos son ácido-alcohol resistentes. Entonces, después se le da otra coloración, que es el azul de Prusia o el azul de metileno en el fondo, para que se destaquen más los bacilos. Vuelvo atrás. Cuando ustedes vean granulomas con un centro necrótico, sobre todo si la necrosis es gaseosa, y células gigantes de tipo Langhans, sí o sí tienen que ir a técnicas especiales. Se tiene que hacer un PAS para detectar que no haya hongos, y un Ziehl-Neelsen para detectar que no haya bacilos ácido-alcohol resistentes de la tuberculosis o otras micobacteriosis atípicas. Estos son los bacilos de Koch, o bacilos de la tuberculosis, teñidos con técnica de Ziehl-Neelsen. Se ven en rojo sobre el fondo del color que ustedes elijan, un fondo verde o un fondo azul. Después tenemos los granulomas no necrotizantes. Los granulomas no necrotizantes se ven, como el nombre lo indica, son acúmulos de histocitos epitelioides, algunos con células gigantes multinucleadas en su interior, pero no hay necrosis. Esto también es un ganglio. Aquí vemos, ¿ven? El granuloma no necrotizante se caracteriza por histocitos que se disponen en palizadas, se llama. Las palizadas son como se ponen los palos en una verja, en una reja de las granjas. Por ejemplo, los dibujitos que están todas las tablitas puestas, estas son palizadas, un palo al lado del otro. Estos acúmulos de histocitos se caracterizan por histocitos epitelioides, por eso tienen gran citoplasma, parecen como si fueran queratinocitos, histocitos epitelioides que se disponen en palizadas, uno al lado del otro, así, en capas. Por fuera vamos a ver una delgada corona de linfocitos y algunas pequeñas células fibroblásticas que le van haciendo como una delgada capa de fibrosis. Lo que intentan es contener a esa noxa que está provocando la reacción inflamatoria para que no se disemine. Otro granuloma, pueden encontrar aquí, son granulomas pobremente formados. Los granulomas anteriores son de tipo sarcoidal, se llama. Cuando no son necróticos, son de tipo sarcoidal. Y estos se van a ver en la sarcoidosis, que son enfermedades crónicas, y en la enfermedad de Crohn. Estos. Y estos pueden estar en ganglios, pueden estar en piel, pueden estar en cualquier tubo digestivo, en cualquier lado. Después hay otro granulomas. Por eso decía que las infecciones, cuando se provocan granulomas, ahí hay que mirar de cerca. Porque es una inflamación crónica que el cuerpo no la puede resolver, entonces hay que buscar si hay algún microorganismo específico, como eso que hemos dicho, hongos, tuberculosis, sífilis, otros, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, o bien es algo inmunitario. Así que siempre hay que estudiarlo bien, sobre todo para los bichos. En general están asociados a microorganismos. Aquí vemos también una colección de histocitos. No se los ve bien, están pobremente formados. Los histocitos son estos, son núcleos elongados de forma de riñón. Aquí hay otro con forma de riñón, tienen como una escotadura central, amplio citoplasma y hacen una gran vacuola en este caso, una vacuola ópticamente clara con unos puntitos adentro. Entonces cuando uno ve eso, tiene que poner el aceite de inmersión y bajar al mayor aumento y vemos que este histocito, que es toda esta célula y junto con esta, están como atorados aquí con estos microorganismos que no los pueden desarmar en su citoplasma, que son amastigotes de Leishmania. Aquí vemos el amastigote con el kinetoplasto y este pequeño citoplasma que tiene. Las Leishmanias son múltiples, pero es para
alertarlos que cuando uno ve granulomas, tiene que bajar, ahí hay que parar la moto y bajar los vidrios. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación? Tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica en general tiene efectos sistémicos. Los efectos sistémicos son de características de caracteres generales, como por ejemplo la fiebre, que es el aumento en 1 o 4 grados de la temperatura corporal. Después hay otras, como la elevación de proteínas de fase aguda, como la reacción de la cadena de la PCR, la proteína C reactiva, perdón, estoy disperso. La proteína C reactiva. Esto va a provocar también la movilización de leucocitos en sangre, la leucocitosis, que es el aumento en el número de leucocitos por milímetro cúbico de sangre, y otras manifestaciones de orden general y leves, como ser la astenia, la anorexia, la dinamia, la palidez, puede haber sudoraciones, escalofríos, y en casos graves, como en casos terminales de infecciones, ya donde el germen ingresa en la sangre y se multiplica en sangre, va a haber bacteriemia, puede haber sepsis, puede llegar a un shock séptico, que es la falla multiorgánica, y a una respuesta inflamatoria sistémica, o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que va a terminar con la vida del paciente. Muy bien, terminamos con el proceso inflamatorio, si Dios quiere. Con esto vamos ya a la reparación de los tejidos. Esto vamos a hacer como más cortos, porque es bastante más corto el tema. La reparación es el restablecimiento de la arquitectura y de la función del tejido luego de una lesión. Dentro de la reparación tenemos dos mecanismos. Uno es la regeneración, que tiene la intención de ser ad integrum, digamos, y la otra es la reparación a través de la formación de un tejido conectivo, que es lo que va a conformar la cicatriz. En un tejido normal, una vez que ha sido agredido, se produce una lesión. La lesión, si la lesión es superficial y leve, esto sería una erosión. La erosión es una pérdida de sustancia que interesa solo al epitelio, o sea, no atraviesa la muscular de la mucosa. Y una úlcera, la úlcera es la erosión del epitelio y de la lámina propia que llega hasta la muscular de la mucosa. Aquí no está puesta porque es menos y más grave. Lo que quiere indicarte el esquema es que una lesión superficial leve se han roto un par de células y estas células después se reparan a través de la multiplicación de las células vecinas. Eso es regeneración ad integrum. Cuando la lesión es más grave, ya se rellena, digamos, el defecto, la pérdida de sustancia, primero con un coágulo, luego la tejido de granulación, después con la estimulación de los fibroblastos y el depósito de fibrina que luego se organizará y después, una vez que se recupere toda esta parte de la matriz, el epitelio puede tapizarlo de nuevo, pero ya esto no tiene ni la misma elasticidad que el tejido nativo ni las mismas funciones, obviamente. Es simplemente un parche. ¿Está claro eso? Perdón por las fotos, la verdad que son un desastre, pero esto es mucosa gástrica, créanme, y en este caso se produce una erosión, o sea, hay un área de desprendimiento epitelial con edema de la lámina propia. En este caso, la restitución se va a hacer ad integrum desde los elementos vecinos, el epitelio y los elementos de la lámina propia, del tejido conectivo. Cuando ya la lesión es un poco más profunda e interesa ya la muscular de la mucosa, es lo que se llama la úlcera gástrica. Y la úlcera gástrica, que hemos visto ya en la clase anterior, vamos a encontrar 5 capas donde está la necrosis con la hemorragia y el fondo con células inflamatorias, el tejido de granulación, la reacción inflamatoria y por debajo la fibrosis con neovasos. Esa fibrosis va a ir reparando hasta que llegue a la superficie y puedan conectarse los epitelios, los bordes de la úlcera. Hablando entonces de regeneración, la regeneración implica una proliferación celular mediada por factores de crecimiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si implica una proliferación celular, la regeneración se va a dar solo en los tejidos donde pueda proliferar, o sea, los tejidos que son lábiles. La regeneración también implica la integridad de la matriz extracelular, porque el epitelio no se nutre solo porque no tiene vasos, lo que se nutre por inhibición de los vasos que están en la matriz. Entonces, la matriz tiene que estar y los vasos tienen que estar perfectos para que el epitelio pueda producirse, pueda multiplicarse y desarrollarse. Y tienen que estar también las células madre intactas para poder diferenciarse hacia las células que
digamos que no están para que se regeneren. La capacidad de regeneración va a depender del tipo de tejido. Los tejidos lábiles, que son los que están en división en mitosis continua, por ejemplo el epitelio. Todos los epitelios son tejidos lábiles, ya sean los epitelios de las mucosas, el epitelio de la epidermis, etc. Después tenemos tejidos estables, que son esas células que ven entrado en G0 y que tienen la posibilidad de entrar en mitosis si se necesita, y si no, no quedan quiescentes, son tejidos estables o quiescentes. Entre estos vamos a tener el hígado, riñón, etc. Que si es que hay una pérdida de sustancia, estas células pueden ingresar al ciclo celular a partir de G0 y multiplicarse, y si no, se quedan piolas. Y los tejidos permanentes, que son los que no se dividen por mitosis, como ser el miocardio, el sistema nervioso central, o que se dividen tan lentamente que no van a alcanzar para regenerar una pérdida de tejido. ¿Estamos? Entonces, la regeneración se va a dar con las condiciones que hemos dicho en la placa anterior, y además predominantemente en tejidos lábiles o estables, o sea que tengan la capacidad de multiplicarse. ¿Estamos? Y el otro tipo era una reparación por depósito de colágeno. Esto sucede cuando la lesión es más grave, entonces no se pueden reponer las células que se han lesionado. Lo que se hace es reponer, o sea, tapar el defecto con tejido conectivo, dando lugar a una cicatriz. Es como poner el plasticona. ¿Cuáles son los pasos en la formación de una cicatriz? En primer lugar, la angiogénesis, o sea, la formación de neocapilares que vayan llevando oxígeno, glucosa y todo lo que necesiten hacia los lugares donde hay que regenerar, donde hay que trabajar. La formación del tejido de granulación, que es justamente eso, la migración y proliferación de fibroblastos con depósitos de matriz de tejido conectivo laxo. Y posteriormente, una vez que ya se ha formado el parche, la remodelación del tejido conectivo. O sea, después se van reabsorbiendo los líquidos y todo eso, y eso queda estable, que está producido por un equilibrio entre la síntesis y la degradación de las proteínas de la matriz a través de las metaloproteinasas de la matriz y los inhibidores tisulares de estas metaloproteinasas. Las metaloproteinasas lo que hacen es degradar las metaloproteínas, y esta inhibición de la degradación y aumento en la síntesis es lo que va a provocar la remodelación del tejido conectivo. Aquí un poquito más claro con este esquema, o sea, esto es músculo liso, aparentemente son celulitas ausadas con un núcleo central. Se produce una infección o una lesión, desaparecen esas células, aparece necrosis, viene la respuesta inflamatoria, los polimorfonucleares primero, y fagocitan a las bacterias en el caso de infección, y los histocitos en el caso de la necrosis, y limpian todo. Una vez que limpian y controlan a la noxa, se forma el tejido de granulación con la angiogénesis, o sea, desde los vasos que ya están colocados aquí, si se acuerdan, los capilares del tejido conectivo tenían una célula que estaba por dentro de la membrana basal, que es el pericito. El pericito es una de las células madres pluripotenciales que tiene la capacidad de diferenciarse a distintas células de ese tejido. Entonces, desde el borde de la célula, del vaso, se liberan los pericitos y van armando, o sea, los pericitos se van diferenciando, o sea, células endoteliales, hacen material tipo membrana basal y van haciendo los vasos nuevos. La angiogénesis tiene sus partes y en el libro está bien descrita, así que no viene el caso en esta revisión general entrar en el proceso de angiogénesis en particular. La formación de nueva de estimulación de los fibroblastos con la formación de nueva matriz extracelular con el proceso de angiogénesis va a hacer que después se forme una cicatriz de tejido conectivo que se organiza y luego se remodela para sellar el defecto. ¿Está claro? Aquí lo que vemos es una úlcera, esto es una pérdida de sustancia de la piel. La epidermis, si bien esta es la epidermis normal de la persona, y aquí el borde de la epidermis son bordes sobreelevados, hiperémicos, aquí están gruesos como si fueran queratina porque están replicando rápidamente para tratar de sellar el defecto. Y el fondo de la úlcera está compuesto por ese tejido rojo granular, lo ven como si tuvieran así como granulitos, o sea, como mamelonada en la superficie. Eso es tejido de granulación. El tejido de granulación es el tejido que va
formándose para reparar desde el tejido conectivo. Hay neovasos, o sea, vasos en neoformación, una matriz muy laxa, células inflamatorias, la secreción de algunas proteínas básicas, para luego promover la reparación de la lesión. Este es el famoso tejido de granulación. Aquí vemos, está revestido por epitelio columnar. Esto debe ser algún tipo de mucosa de tipo glandular. Y el tejido de granulación se caracteriza por eso. Aquí se ha producido la úlcera o la erosión, o sea que está en contacto con una solución de continuidad donde hemos pedido la sustancia. Hay células inflamatorias por todos lados. El estroma es bien laxo, se ve como suelto, y hay mucho neocapilar. Los vasos sanguíneos están como muy proliferados, tienen endotelio prominente y paredes muy delgadas y muy congestivos. Estos vasos están llevando herramientas para reparar una lesión. Aquí vemos otra microfotografía. Esto es piel, o por lo menos una mucosa, sino de tipo la lengua o la mucosa oral, donde tenemos queratinocitos, la capa de células basales, los intermedios y los superficiales. Aquí está ulcerado con hemorragia, hay depósitos de fibrina, exudado fibrinoso, muchos histiocitos dando vuelta, y vemos la neoformación de capilares. ¿Ven los capilares aquí? Esto es como clásico del tejido de granulación. Está al lado de la úlcera y está empezando a reparar. Este tejido de granulación está formando neovasos, tienen las células inflamatorias, que son los histiocitos, que van limpiando y van a su vez largando factores de crecimiento que activan a estos fibroblastos, que son estas células alargadas, que vayan depositando matriz. A mayor aumento vamos a ver aquí la fibrina, y todo esto son histiocitos. Estos histiocitos van a ir, a la vez que van fagocitando la necrosis, la fibrina y todo eso, liberan citoquinas que actúan sobre los fibroblastos, que son estas células largas, bipolares, que están llegando, ¿ven? Y estos fibroblastos van secretando proteínas de la matriz para luego hacer la cicatrización. Una vez que se van depositando a lo largo del tiempo estas proteínas colágenas y van proliferando los fibroblastos, este es el aspecto que va a quedar. El vaso, que ya no tiene el trayecto natural o normal, hay eritrocitos extravasados, hay todavía una matriz extracelular laxa con fibras de colágeno, que son estas que están puestas aquí, y muchas células fusocelulares, muchas células fusadas que son fibroblastos, depositando matriz. Aquí existía antes una úlcera enorme. Aquí se ve inclusive por esta raya que cruzo con el mouse. Esto sería lo normal. Aquí tengo epidermis, un fragmento cutáneo con epidermis ortoqueratóxica. Esto es un pelo, un anexo pilo sebáceo. Son glándulas sebáceas asociadas al pelo. En el centro del folículo piloso está el pelo, no ha pasado el corte por ahí. Y por debajo tenemos ya la dermis superficial, la dermis media y la hipodermis, que tiene tejido graso que está aquí allá abajo. Pero ven que el colágeno tiene una distribución. Estos son paralelos a la superficie. Y en este caso el colágeno está grueso, hipertrófico, arremolinado. O sea, la estructura no es la misma hacia aquí que hacia aquí. Vamos a tener mucho vaso. Los vasos sanguíneos no tienen la disposición que deberían, están como verticalizados, ven que van como para arriba, como para la superficie, mientras que en la epidermis normal los vasos son paralelos a la superficie. Y todavía quedan algunas células inflamatorias para terminar. Esto después se epitelizó y se reparó el defecto. Pero se repara con fibrosis. Esto nos dice que antes aquí ha habido una úlcera. Muy bien, con respecto a eso, por supuesto, ese tipo de cicatrización, con respecto a la cicatrización de las heridas cutáneas, estamos hablando de piel, la cicatrización puede ser por primera intención o por segunda intención. Las cicatrizaciones por primera intención son generalmente pequeñas, cortas, afectan superficialmente a la epidermis nada más, entonces se repara por multiplicación de los costados. También se da en las heridas quirúrgicas, porque son heridas, primero, estériles. No hay bacterias, porque están bien desinfectados en un ambiente estéril. El corte ha sido neto, con un bisturí muy filoso.
una vez que se ha producido eso, se ha extirpado lo que se tenga que extirpar, y después se afrontan los bordes, este borde con el borde contralateral a través del punto de sutura. Al afrontarse los bordes, es mucho más fácil la reparación. Vamos a tener una reacción inflamatoria que es leve. Digamos, en el primer momento se produce la formación de un coágulo, la reacción inflamatoria es leve, entre los 3 a los 7 días se provocan la aparición del tejido de granulación con la quimiotaxia, o sea, la reclutación, me ha encantado la palabra reclutación, la reclutación de macrófagos y de fibroblastos que depositan material extracelular y multiplican los fibroblastos para formar tejido conectivo, y la angiogénesis, como habíamos dicho, que era fundamental para sellar la cicatriz. Alrededor de una semana, a las 3 o 4 semanas, ya eso está perfectamente reparado. Hay una unión fibrosa que es prácticamente indistinguible con algunos fibroblastos que con el tiempo se van a ir organizando. Es una cicatrización por primera intención, o sea, es cuando prácticamente no hay pérdida de sustancia, cuando los bordes se pueden afrontar sí o sí, cuando no hay gran infección ni inflamación, y la cicatrización evoluciona en 2 o 3 semanas. Ahora, la cicatrización por segunda intención, aquí ya es una macana. En general se produce con heridas que no son netas, como por ejemplo desgarros, cuando uno se hiere la piel con un vidrio de una botella, por ejemplo. Por lo general hay pérdida de sustancia, hay contaminación con bacterias, una gran respuesta inflamatoria, y esa gran pérdida de sustancia no puede ser afrontada. Los bordes no pueden ser afrontados, están muy distantes, entonces va a demorar mucho más en sanar y va desde abajo hacia arriba, desde el tejido conectivo tiene que haber una gran respuesta inflamatoria, una gran angiogénesis, un defecto del colágeno grande, que se va a rellenar después con mucha fibrosis, que al momento de retraerse, o sea, al momento de remitir el proceso inflamatorio y hacer ese reemplazo por fibrosis, cuando se reabsorben los líquidos, esto se queda retraído o contraído, porque esto es un gran depósito de tejido fibroso, que es como un parche, no tiene la elasticidad que tiene que tener, mientras que aquí es muy poquito el tejido fibroso que queda de secuela. Las cicatrizaciones por primera intención, como hemos dicho, se dan en heridas limpias, netas, donde uno puede afrontar los bordes. Entonces, a partir de sus bordes, como están prácticamente pegados, rápidamente de las células del borde se multiplican y cierran el defecto en superficie, y lo mismo pasa en profundidad. A diferencia de las cicatrizaciones por segunda intención, que es cuando hay gran pérdida de sustancia, por más que se multipliquen estas, hasta que encuentren el otro lado, es complicado. Y en profundidad lo que aparece es ese tejido de granulación que habíamos dicho. Ese tejido que es rojo porque está lleno de capilares, de aspecto mamelonado, de aspecto granular, y a partir de ahí van llegando los fibroblastos y se van activando para ir armando matriz extracelular y levantando la pérdida de sustancia hasta que llegue al epitelio y puedan conectarse entre sí. Es el proceso normal. Ahora, existen anomalías en el proceso de reparación de los tejidos, y las anomalías son la formación inadecuada de tejido de granulación o de la cicatriz, la formación excesiva del componente de la reparación, que exista un tejido de granulación exuberante, es decir, que el tejido de granulación es una etapa dentro de la cicatrización, pero si se pasa de momento y quiere ser la estrella, hay que resecarlo para que pueda repararse correctamente. Y después la contracción, o sea, en el momento ya donde se reepiteliza y todo, y se reorganiza el tejido, pueden quedar estenosias o contracciones. Ahora las vamos a ver, quédense tranquilos. Entonces, dentro de la formación de las anomalías en la reparación de los tejidos, vamos a tener por cicatrización deficiente. En este caso tenemos la dehiscencia de sutura, que es cuando se sueltan los puntos. Al soltar, esto estaba como si fuera una herida de primera,
por cicatrización por primera, pero al soltarse los puntos se separan los bordes hacia un lado y hacia el otro y ya se transforma en uno de segunda, o sea, ya solo le queda granular desde abajo y llegar hasta la superficie. ¿Queda claro? Eso es una por cicatrización deficiente o por deficiencia, o sea, alteraciones en la cicatrización. La otra es la que también está relacionada con la dehiscencia. La dehiscencia de sutura puede provocar la evisceración, que en este caso es la salida de vísceras de la cavidad abdominal hacia afuera, que es un episodio gravísimo. O la eventración. La eventración es cuando las suturas se rompen o se sueltan en el interior, o sea, en los planos profundos, pero la piel se ha cicatrizado bien. Entonces, al producirse la dehiscencia de la sutura, por ejemplo, de la pared abdominal, de la pared muscular, por ejemplo, se provoca la salida de las vísceras, pero no hacia el exterior, como la evisceración, sino hacia el tejido subcutáneo, por abajo de la piel, que eso se llama eventración, o sea, salen del abdomen las vísceras hacia la piel. ¿Se entiende la diferencia entre evisceración y eventración? La evisceración es cuando sale hacia el exterior y la eventración es cuando hay dehiscencia de los planos profundos. La otra complicación de la cicatrización es la ulceración, o sea, que se ulcere, eso ya lo conocen. Y después, las otras, esas son complicaciones por dehiscencia de sutura y por mala cicatrización. En este caso es por la cicatrización excesiva. La cicatrización excesiva en el proceso de la cicatrización es el depósito del tejido conectivo y del colágeno. Si se hace en forma exagerada tampoco sirve porque ya ha reemplazado la lesión, aquí estaban los puntos y la sutura, y pasa de mambo, o sea, se va para afuera y hace como una especie de tumor con fibroblastos. ¿Está? Es una reacción exagerada con depósito exagerado de colágeno. En el caso del queloide, que tienen que tener una predisposición previa a esa piel para hacer eso, no cualquiera hace un queloide. Solo la gente que está predispuesta a hacerlo. Y la diferencia entre el queloide y la cicatriz hipertrófica esencialmente es lo mismo, es una cicatrización excesiva, pero la cicatriz hipertrófica sigue al trayecto de la cicatriz nada más. Y el queloide sobrepasa el efecto, por ahí en un puntito nada más el que se le ha ido y se le hace una pelota entera como si fuera una especie de tumor benigno. Mientras que la cicatriz hipertrófica está en el límite de la cicatriz. El tejido de granulación exuberante, aquí vemos el tejido de granulación como es en todo su esplendor. Lo que vemos es estas como pelotitas, por eso también se llama de granulación. Tiene ese tejido que es muy delicado, tiene muchos vasos sanguíneos, ven que están llegando los vasitos, y desde la periferia se vaya reponiendo el tejido conectivo y hacia arriba la piel. Cuando el tejido de granulación no permite, o sea, ya ha llegado a nivel y no permite que se reepitelice porque se autoperpetúa, o sea, sigue haciéndose neovaso, ese tejido conectivo laxo y todo eso, lo que hay que hacer es resecarlo con un bisturí y desde abajo el tejido conectivo va a volver a ser tejido de granulación en forma más ordenada. Y la última de las complicaciones de la cicatrización excesiva es la contractura. Esto está generalmente en los grandes quemados, donde se ha perdido toda la piel, y la dermis superficial, por ejemplo, eso luego se cicatriza y esa cicatriz al retraerse provoca contracturas, o sea, no puede estirarse porque no tiene fibras elásticas esa cicatriz, o las suficientes, no tiene la misma elasticidad que las otras. Y eso provoca contracturas o anquilosis de articulaciones o movimientos limitados de la cabeza, en fin. Bueno chicos, gracias por su atención. Disculpen si tengo voz de cansado y por ahí estaba un poco disperso, pero he tenido muchos problemas con el instrumento, con la máquina y con el programa que han hecho que tenga que grabar esta clase como, no sé, 10 veces casi. Les agradezco mucho la atención y cualquier duda, no duden en consultarme. Lo consultamos ahí, lo vemos ahí.